¿Oyes eso? Vamos. Pero me cago en Dios. Quiero partir de la base que realmente no soy un fan como tal de los videojuegos Fallout. Seguir más lejos, cuando salió el 4 me lo compré de lanzamiento para PC, pero enseguida se quedó cogiendo polvo. No terminó de hacerme clic. Pero es que la serie me ha gustado tanto que he querido darle otra oportunidad, así que me vi obligado a comprarme e instalarme inmediatamente el Fallout 4 VR, con más miedo que ilusión, por todo lo que decía la gente sobre el juego. Y tengo que decir que me he divertido un montón. Todo esto sin instalar ni un solo mod, pero vayamos por el principio. Empecé haciéndome un personaje de Centroáfrica, tomándome mi café telepáticamente, atendiendo a un testigo de Jehová y jugando con mi hijo. Todo bien hasta que el Rumba nos avisó para que fuésemos a ver las noticias porque se les había ido de las manos los petardos. Así empieza Fallout 4, el de monitor y el de VR, porque son el mismo juego. Después de esto te vas al refugio, le pegan un tiro a tu mujer, secuestran a tu hijo y se te queda una tarde tranquilita para salir al nuevo mundo 200 años después. También te digo, vaya timing para despertarte de la criogenización justo para ver cómo se cargan a tu mujer. Pero bueno, a lo que vamos. Vale. ¿Es todo apocalipsis en esta versión de realidad virtual en los tiempos actuales? Fallout 4 VR se lanzó nada más y nada menos que en 2017. Es bastante tiempo, pero no tanto como la pereza que tuvieron para adaptarlo a la realidad virtual. Con lo primero que me topé que olía cerrado fueron los controles. Que el movimiento del personaje está basado en los mandos y no en la cabeza, es decir, te mueves hacia donde tienes las manos y no a donde estás mirando. Rebuscando las opciones encontré 0 soluciones, pero añadiendo un comando a uno de sus archivos de configuración se soluciona. Ya os he dicho que muchas ganas no le echaron. Evidentemente no puedes interactuar físicamente con nada, no tienes manos, solo son mandos flotando que se intercambian por las armas equipadas. Todo funciona con botones, dale a la A para coger tal cosa, o abrir la puerta, o usa los joysticks para forzar cerraduras. Lo único que tiene movimiento es el ataque cuerpo a cuerpo, que sí que lo haces moviendo tu mano, pero tampoco es que esté demasiado currado eso. Olvídate también de recargas manuales, de la sensación de retroceso, o disparar con las dos manos o similares. Ya te digo que los mandos se te cambian por las armas. Además, a todo esto súmale que los menús son una maldita mierda. La idea del Pip-Boy, el smartwatch este gigante de la muñeca, está bien, pero no es muy intuitivo que digamos. Estaba todo el rato equivocándome de acción. Es como cuando tienes un coche nuevo y quieres encender las luces y acabas encendiendo la radio. Pues literalmente era lo que me estaba pasando. Es un poco ortopédico esto. A ver, todo esto ya me lo esperaba más o menos. Con leer las reviews de Steam te haces una idea. Así que las expectativas tampoco es que fuesen tan altas. Digamos que iba a verlas venir. Esto fue bueno porque, como dije al principio, he disfrutado de mi sesión de juego y esto es culpa de la inmersión de la VR. Desde el primer momento, cuando ves explotar la bomba nuclear o cuando sales del refugio, esa primera interacción con el mundo exterior es brutal. O cuando avanzas por esos páramos rebuscando en ciudades en ruinas, la inmersión es sublime. Aunque, como ya sabemos, los NPCs y los juegos de Bethesda te dejan algunos momentos curiosos. Sígame. Por aquí, por favor. Es por aquí. Sígame. Sígame. Por aquí, por favor. Jugar al juego después de ver la serie le añadió un plus porque iba reconociendo en todo momento lo visto en el show televisivo, viendo que esta pareció inspirarse directamente en la cuarta entrega de Fallout, sobre todo por la estética. Incluso hay algunas coincidencias curiosas como la zona en la que encuentras el perro en el juego, muy parecida a otra escena de la serie que no diré para evitar spoilers. Chico, ¿pero qué estás haciendo tú solito aquí fuera? El combate me ha gustado, es cierto que tiene los problemas que comenté antes, pero aún así sigue siendo muy divertido disparar a todo lo que se mueve, reventarles la cabeza con un escopetazo o matar esas malditas cucarachas gigantes a porrazos. Dios, qué puto asco me dan estas cucarachas. Abre la puerta. ¡Qué asco! ¡Joder, fuera! ¡Dios! El momento que conseguí el exotraje te hace sentir súper poderoso. Sin puntería, pero poderoso. De querer meterte en el fregado de cara, a reventarte con todo Dios. Pero bueno, esa ilusión se me apagó cuando me quedé sin batería en el traje. Menos mal que habían unos amables NPC que me querían ayudar. ¿Y quieres ventrílocuo? Toma.
En fin, mientras jugaba era inevitable pensar en cómo sería este juego si le hubiesen puesto cariño a la versión de realidad virtual y que no pareciese un simple mod. Y digo simple porque he visto mods para convertir juegos planos en juegos de realidad virtual mucho mejor hecho que esto. La parte buena viene otra vez de parte de la comunidad, con una infinidad de mods para arreglar todas las carencias que tiene este juego, cosa que no me he puesto a hacer porque sinceramente para jugar un rato que quería jugar no me apetecía nada volverme loco a instalar cosas. Pero después de este raro y agradable primer contacto, quizás sí que dedique el tiempo para dejarlo en un punto que me guste más. Digamos que vine buscando cobre y me llevé plata, así que bueno, salí ganando. Estas fueron mis impresiones de Fallout 4 VR actualmente. Espero que te haya gustado. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Dale like y suscríbete para no perderte nada de la realidad virtual. Nos vemos en más vídeos y en directo.